O PP de Vilagarcía considera que non se está a promocionar turísticamente un municipio, un sector que para o popular Alfonso Gallego é fundamental debido a moitos aspectos, entre os que destaca as boas comunicacións da vila co resto de Galicia, en especial por ferrocarril. Gallego afirmou que dende o Grupo Municipal do PP de Vilagarcía xa se dou entrada oficial a un documento no que se mostran as súas queixas ao respecto. Yo creo que cualquier ciudadano de Vilagarcía es consciente de que llevamos muchos años de retraso en la explotación turística que se podría hacer en la ciudad. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer pues es un plan estratégico de ciudad para que va a estar muy volcado en el turismo, en la explotación de las playas y que nos va a marcar unas líneas a seguir. Ademais, denuncian deixadez na xestión da web municipal, xa que o líder dos populares vilagarciáns afirma que aparecen numerosos negocios recomendados que xa levan anos pechados. Por ejemplo, comer en el Chocolate, que lleva cerrado desde el 2007, y después más cosas. Sale la playa de Compostela, que tiene bandera azul, que hace muchos años que, por desgracia, no tiene bandera azul. En cambio, no salen las playas de Vilaxuán y de Bamio, que sí tienen bandera azul. Lees también en esta página que próximamente se va a construir un centro de tecnificación de vela, y ya fue inaugurado en el 2008, y que por suerte ya han salido dos oros olímpicos. Entonces, en la bienvenida del alcalde, pues da la bienvenida a todos los vilagarcianos que visitan la web y a todos los que nos visitan, y dice que es una buena manera de que vean quiénes somos y qué se puede hacer en Vilagarcía. Entonces, si nos queremos promocionar a nivel turístico, una herramienta fundamental hoy en día es Internet y las redes sociales. Unha situación que pouco ou nada gusta aos populares, que plantexan a creación dun plan estratégico para dar impulso ao municipio como destino, porque, segundo Alfonso Gallego, Vilagarcía estáse quedando atrás con respecto a outros concellos da comarca máis pequenos.